es doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Psicoanálisis de la Universidad de París 8, es psicoanalista, miembro de la AMP y de la ANEL. Muchas gracias, Mario. Me interesa en principio preguntarte sobre la problemática de la violencia como un síntoma de las sociedades actuales. Tenés un recorrido extenso, muy intenso y que ya lleva muchos años respecto al tema de la violencia, y he leído que tu encuentro con esta problemática te ha convocado desde muy temprano en los orígenes de tu formación. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue ese encuentro? Sí, bueno, muchas gracias a Ana Laura por esta entrevista y al grupo Consecuencias que se le ocurrió la idea. Bueno, soy colombiano y desde que nací prácticamente me tocó un país en guerra, una guerra soterrada entre el Estado y grupos de izquierda muy beligerantes que llevan más de 50 años en el conflicto, bien que en sucesivos gobiernos han tratado de hacer diálogos de paz y lograr encontrar una salida negociada, porque ni se han tomado el poder la extrema izquierda ni la derecha ha logrado eliminar a estos grupos. Ese es el contexto social, más una nueva violencia que vino en los años 80-90 proveniente del narcotráfico, y que ya no era solamente un asunto rural, sino urbano y cotidiano. En esa época hice mis estudios de sociología y viajé a París a iniciar mi formación como psicoanalista, bien que ya había tenido lecturas de Freud esencialmente. Nos encontramos en París un grupo de unos 15 colombianos, y como uno joven y casi adolescente es muy arrojado, se nos ocurrió proponerle a Yacaral Miller de crear un grupo de estudio de colombianos, y él de una manera muy generosa nos recibió en su casa y dijo que sí, que hiciéramos un grupo colombiano, y después se llamó Hispanohablante del Campo Freudiano en París. Pero nos preguntó, bueno, ¿y qué quieren estudiar? Nosotros teníamos solo el entusiasmo de armar un grupo de estudio, no nos habíamos puesto de acuerdo sobre el tema, pero cuando él nos preguntó eso, al unísono dijimos la violencia. Es decir, eso es una marca que los de mi generación tenemos. Hay incluso en sociología una nominación para los especialistas en esto, los llaman violentólogos, y escriben violencia con V grande para designar unos años muy cruentos de guerra civil entre liberales y conservadores que dejó muchísimos muertos. Entonces, lo que dijo Miller delante de esos muchachos osados que estábamos allí fue: violencia no es un concepto psicoanalítico, pero ustedes como estudiantes pueden comenzar a leer el texto de Jacques Lacan, La agresividad en psicoanálisis. Bueno, eso nos dio un gran entusiasmo, nos dijo que sí, además nos indicó la dirección, pero además él fue a este grupo la primera vez a hacer lo que se llama la presentación del argumento del texto, y después fue Eric Lorán a acompañarnos en la lectura de algunas de las tesis, y fueron otros también. En esa época yo transcribí las intervenciones que eran en francés, las traduje y finalmente eso hicimos una pequeña publicación con las intervenciones de ellos y otros hace muchos años. Eso se perdió, pero yo recuperé todo ese trabajo y lo publiqué en el texto Actualidad de la agresividad en psicoanálisis de Jacques Lacan, que aparece en Ediciones Grama y que fue publicado en el año 2010.
Ahí se recopila las intervenciones de ellos más las reflexiones que entonces desde esa época, 1988, 89, 90 hasta hoy, he podido hacer sobre ese texto que en cierto modo fundó para nosotros la reflexión desde el punto de vista del psicoanálisis de esta problemática como una senda para trabajar. Luego llegué a mi país, después de estar como cerca de 6 años, haber iniciado mi análisis y haber hecho la maestría, en la época se llamaba DEA, Diploma de Estudios en Profundidad, y otros estudios, la sección clínica, es decir, toda la formación que uno inicia en el campo freudiano, y me encontré con que, bueno, desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿yo qué puedo aportar para pensar no solamente la violencia antigua, por así decir, sino la nueva violencia que allí se desplegaba, porque era el momento de la guerra de Pablo Escobar, el gran capo de la droga, contra el Estado, que quería hacer leyes de extradición y leyes que limitaran el tráfico, y él mandaba matar al ministro de Justicia, a los candidatos presidenciales, a todos los de los distintos partidos que se opusieran a su actividad, incluso periodistas, es decir, una cosa muy intensa a nivel de violencia, pero también más allá de que de esa violencia, más allá de que se creaba una adicción a esto, no solamente en Estados Unidos, sino también en el país y en Europa, más allá de que esto produjera una transformación en la mentalidad de muchos jóvenes, porque encontraban un atajo social, volverse sicarios, volverse microtraficantes, y abandonaban la escuela y los viejos valores del trabajo, el estudio, etcétera. Quedó además, incluso después de muerto Escobar, una cierta mentalidad del dinero fácil y una relación con la ilegalidad en toda una generación, por así decir, que además fue muy corta, porque muchos de estos muchachos murieron en la guerra de carteles y todo eso. En ese contexto comencé a reflexionar desde el psicoanálisis ciertos fenómenos sociales, como el sicariato, una relación muy singular de los adolescentes asesinos que se llamaban sicarios con la madre, con el grupo, la banda, tenían una estructura muy de tótem y tabú, muy parecido a las hordas, y además la relación con el capitalismo, y también otros puntos de reflexión desde el psicoanálisis sobre la agresividad. Continuaba la reflexión aplicada ya a lo social, y también la guerra, la responsabilidad del psicoanalista en un contexto de guerra, los doces de la guerra, la mujer como botín de guerra y símbolo de paz, mujeres combatientes, en fin, una serie de fenómenos que en principio tenían una fenomenología social, pero que el psicoanálisis, aportando sus conceptos, podía dar lugar a pensar esto de manera distinta. Esto también se publicó en Órdenes de Hierro, que es una compilación de muchas intervenciones sobre esto. Y ya pensando un concepto propiamente freudiano, psicoanalítico, para seguir aportando a esta reflexión, y ya en el contexto de la universidad además, hice una investigación sobre el término neurosis de guerra, que no solamente, como hice luego el libro Psicoanalistas en el Frente de Batalla, las neurosis de guerra durante la Primera Guerra Mundial, sino que había una actualidad de la neurosis de guerra, también de víctimas de la guerra en mi país. A partir de esa reflexión, son investigaciones, se fue creando en la universidad donde trabajo, la Universidad de Antioquia, en el departamento de psicoanálisis, un grupo de investigación con una línea de psicoanálisis
y problemas sociales contemporáneos, y participé también de un grupo interdisciplinario que se llama Grupo sobre Conflictos y Violencias, donde hay criminólogos, comunicadores, trabajadores sociales, politólogos, antropólogos y psicoanalistas, y con ellos hemos hecho algunas investigaciones, siempre los psicoanalistas por supuesto desde nuestra orientación, pero logrando realmente una interdisciplinariedad, eso por más de 12 años. Hemos hecho otras producciones. Entonces, como decías al comienzo, en efecto, es un largo recorrido, y eso ha permitido desde los comienzos con Miller, que nos encamina hasta hoy, sostener una reflexión de la violencia, de la agresividad, y de esto en fenómenos como la escuela, como la violencia incluso intrafamiliar, la violencia de género y la violencia social, como un tema susceptible de ser pensado desde el psicoanálisis. Mario, me interesa que puntúes un poquito al respecto de la diferencia del concepto de agresividad propiamente dicho y el término o el concepto en formación, podemos decir, de violencia. Sabemos que Lacan en el seminario 5 da una referencia, dice que es la violencia o la palabra lo que puede suceder en una relación interhumana. ¿Cómo lo pensás? Sí, mira, desde el texto de la agresividad en psicoanálisis hay que decir que es el primer Lacan, es el Lacan de lo imaginario. Ahí no es el inconsciente estructurado como un lenguaje, sino, si se quiere, el inconsciente estructurado como una imagen. Y es toda la reflexión que él hacía del estadio del espejo, y la agresividad es contemporáneo, mostrando cómo la agresividad es un elemento constitutivo en la formación del yo. No es solamente la violencia social, sino que hay una dosis de agresividad importante en la constitución pulsional y subjetivo de cada persona. Y él hace esa reflexión de la relación del sujeto agresivo para poder, en cierto modo, constituirse como tal, diferente del otro. Esto después lo retomamos en una investigación sobre la construcción del enemigo por parte de los actores armados en los discursos que habían hecho de una época a otra en Colombia, y encontramos, por ejemplo, fenómenos como los que llamamos un espejo sangriento, donde se decía que el enemigo era todo lo peor, y por contraste el que sostenía el discurso era el que encarnaba todos los mejores valores sociales. Pero si se escuchaba al enemigo, decía exactamente lo mismo de él, mientras que quien encarnaba lo mejor era él. Es un espejo, pero que enseguida tiene consecuencias reales, sociales graves, porque los unos mataron a 15 policías y los otros iban y mataban a 15 guerrilleros, en una especularidad absolutamente asombrosa que pudimos reencontrar en los textos. Pero ese es el Lacan, si se quiere, de lo imaginario, que sigue siendo muy importante para nosotros como referencia. Incluso nuestro próximo tema del encuentro americano de escuelas de la orientación lacaniana en APOL es sobre el imperio de la imagen, y todo esto está vigente. Luego viene un Lacan, si se quiere, de lo simbólico, que es allí donde se marca la referencia que haces, porque se trata de una oposición entre la violencia y la palabra. Todo lo que no se tramita por la palabra se tramita por el acto, y ahí viene una reflexión muy interesante con los conceptos de pasaje al acto, acting out, pero también una dimensión de performativa, como dice Austen, de la palabra, donde decir, por ejemplo, juro, no solamente dice que juro, sino que ahí implico mi subjetividad jurando. Hay esa dimensión también en lo simbólico que une la violencia y la palabra. Hay una cierta violencia de la palabra, pero ya Freud decía,
El día que un sujeto insultó a otro fue un gran paso en la cultura, porque en vez de matarlo, lo insultó. Lo que pasa es que eso después también es sutil y puede pasar del insulto al acto. Pero digamos clásicamente sí hay una gran oposición que hace Lacan entre el acto, y hay que recordar, por ejemplo, que Freud decía al final de Totem y Tabú, en el principio era la acción, y la palabra como aquello que podría dialectizar, que podría articular, que podría sublimar incluso esa violencia para volverse cuestiones que se necesita también una cierta agresividad en la vida para lograr encaminar su deseo y superar obstáculos en la vida. Ya la agresividad, digamos que es un plus, un adelanto, porque en vez de autodestruirse el sujeto pone la agresividad, y eso se puede canalizar por ejemplo en el deporte, eso se puede canalizar en la agonística, en la dialéctica, en la palabra, en la retórica, que es donde se mueve, digamos, la oposición entre la agresividad como imaginaria, la violencia como algo del orden de lo real, del acto, y la palabra como aquello que puede anudar ambas nociones. Como un nudo, digamos. Un nudo, exactamente, un nudo. Sí, sí. Muy interesante, Mariano. Gracias. Bueno, para continuar y finalizar con la entrevista, me interesa preguntarte respecto a tu último libro, El despertar de la adolescencia, las lecturas de Lacan y de Freud respecto a Wedekind. Vos tenés un recorrido también de la clínica de niños y de adolescentes muy extenso. Un poco, sí. Digamos que no hay en psicoanálisis, y menos de nuestra orientación, especialistas, sino que va habiendo en la clínica, se comienzan a recibir de pronto en una época niños, además adolescentes, y por ahí uno comienza a orientarse a partir de lo que escucha, a hacer investigaciones precisas. En efecto, hice un libro que se llama Psicoanálisis con niños y dificultades en el aprendizaje, que ahora está reeditado también y publicado en Grama, donde se aumentaba la edición que se hizo en Colombia y que durante más de 10 años se sostuvo, porque no solamente es el asunto social, sino también el clínico, para el cual realmente estamos formados y más nos orienta, digamos, el campo freudiano. Entonces, luego de terminar ese libro, hubo la coyuntura de deber hacer una tesis de doctorado, y precisamente se me ocurrió el tema de la adolescencia. Busqué si había un libro sobre la adolescencia en psicoanálisis de Freud, de Lacan, no existía, pero ambos coincidieron en una referencia, digamos, literaria de la dramaturgia, que fue la pieza de Franz Wedekind, Despertar de la Primavera, escrita en 1881. En el comentario de Lacan dice 10 años antes de la interpretación de los sueños, 10 años antes de que el psicoanálisis como tal naciera. Y como Freud mismo está de acuerdo, el poeta o el artista anticipa al psicoanalista, porque de una manera artística comienza a hablar de sueños de adolescentes y escribe el sueño de Melchor, el sueño de Mauricio, el sueño de Wendla. Y después, en 1907, la pieza es comentada en una de las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica de los miércoles, de una manera muy viva. Conseguí las actas y allí Freud hace una puntuación, incluso interpretando los sueños que 10 años antes el artista había plasmado, en una lógica impecable desde el punto de vista psíquico, en una coherencia psicoanalítica, si se quiere, como realización disfrazada de deseos reprimidos, distintos de los sueños infantiles, los sueños adolescentes. Además,
dice Lacan, hay un anudamiento que el poeta presintió entre el sentido y el goce en esa pieza, que hace que no solamente tenga un valor, digamos, histórico o literario, sino una actualidad también, porque pasa que un chico de estos se suicida por lo que hoy llamaríamos fracaso escolar, que es un fenómeno actual. Sí. Pasa que una de las niñas queda embarazada a los 14 años y la madre le hace un aborto en el cual la niña muere. El embarazo adolescente ahora lo pensamos como un fenómeno actual. Fenómenos de errancia, fenómenos de homosexualidad, fenómenos de relación con la muerte, de un vacío existencial, es decir, cosas que sigue siendo ya no histórico sino estructural de ese delicado momento de transición, como dice Lacan, de lo que es la adolescencia. Entonces, a partir de la tesis de grado, transformé la tesis en el libro que ahora también aparece este año 2014 en Grama, aquí en Argentina, y que, digamos, es una trenza fina entre la referencia de Wedekind, Freud y Lacan, para no perderse uno en la erudición, sino seguir esa línea, y creo que es un aporte porque pretendo haber elucidado algo que estaba implícito en los textos de Freud y de Lacan como lectores de Wedekind, y que creo que se puede llamar con toda legitimidad una concepción de la pubertad y de la adolescencia psicoanalítica de nuestra orientación. Buenísimo. Sí, es muy interesante para pensar también la posición del adolescente en el encuentro con el otro sexual, y en la época actual donde los grandes relatos, las ficciones parecen que ya no son tan posibles, donde un sujeto careciendo de eso, el encuentro con el otro en el sexo se dificulta mucho más. Es fundamental porque, mira, más allá de que se trate de niños victorianos, los que son descritos en la pieza, y los niños del siglo XXI o adolescentes del siglo XXI, donde el mismo Lacan nos enseña a partir de su texto sobre los complejos familiares, comienza a haber una declinación de la imago paterna, del nombre del padre como aquello que regulaba y todo eso. Ya en la pieza se señala, se denuncia que los padres y los maestros no se ocuparon de estos niños, de estos adolescentes, no les dieron ninguna información sobre lo que era la sexualidad, y los dejaron un poco, y despreciaron incluso, los dejaron a merced de sus goces y de su pulsión, y los denigraron y desestimaron cuando ellos quisieron construir algo al respecto. Y eso tuvo un final trágico. El único que se salva es uno que es salvado por un personaje llamado el hombre enmascarado, que Lacan le da el estatuto de nombre del padre, un nuevo nombre del padre, y que puede ser encarnado perfectamente por un psicoanalista en esa contingencia de que un adolescente encuentre, por ejemplo, un psicoanalista. Y en relación a la fenomenología de los adolescentes en la actualidad, el texto sigue teniendo una gran validez, sobre todo el texto de Lacan, reflexionando a Wedekind, porque Lacan no es de finales del siglo XIX, sino que incluso es el que da con todos sus textos nuestra orientación, y lo que allí indica es absolutamente asombroso. Dice: los muchachos no pensarán en hacer el amor con las muchachas sin antes despertar de sus sueños. Despertar. Bueno, ¿qué es despertar en Freud? ¿Qué es despertar en Lacan? De eso se habla en el texto. ¿Qué es ese despertar de la adolescencia? ¿Qué despierta? Y nos permite una diferenciación absolutamente fina entre la sexualidad infantil autoerótica y la sexualidad adolescente, que es la posibilidad de pasar por el cuerpo del otro. Y he ahí realmente el gran trauma de la adolescencia, y que solo pasa ahí, y es el desencuentro con el otro sexo, el hallar que no hay una ley natural que permita la armonía entre los sexos. Eso es lo que ahí Lacan llama la sexualidad hace agujero en la existencia, y es por ahí que se filtra, digamos, toda la dimensión del goce fálico, del goce otro,
y donde ni siquiera el armado del fantasma, porque el uno sueña que golpea a un perro y uno supondría una predisposición a un sadismo, la otra sueña que es golpeada por su padre, uno pensaría una predisposición masoquista, se encuentran y el fantasma sadomasoquista es solamente el preludio que fracasa para dar lugar a un encuentro sexual con un coito, embarazo, etcétera, y que de todas maneras conduce a una dimensión trágica de la vida. Es la adolescencia, tanto de el final del siglo XIX como la del XX, como la de hoy, el encuentro con la no relación sexual en el sentido de una ley cuasi matemática que hable del encuentro de los sexos, y eso pasa en la adolescencia y no en la infancia, donde el Edipo da unas ciertas coordenadas. Es lo que después va a dar también la posibilidad de pensar la adolescencia como un nuevo momento donde se barajan las cartas, donde se cierra la estructura, donde el encuentro contingente con el otro puede dar lugar a desencadenamientos de psicosis o a configuraciones neuróticas muy sólidas que en cambio no aparecían si pensábamos que todo estaba determinado en la infancia, que a veces hay una cierta lectura de un determinismo edípico. En cambio la adolescencia da lugar a pensar que también la contingencia, aquello que podría pasar o no pasar, pero que en efecto le pasa a un sujeto y no por el destino sino por el azar, puede llegar a cambiar completamente para bien o para mal en una dimensión formativa o una dimensión hacia lo peor en un adolescente. Bueno, Mario, muchísimas gracias, un gusto haber escuchado tus respuestas, tus reflexiones, son siempre bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, reitero entonces mi agradecimiento a Ana Laura y al grupo de Consecuencias.